La hechicera. Los secretos del inmortal Nicholas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 70 capítulos. Capítulo 48. El Dr. John Dee permanecía en pie ante una gigantesca ventana de cristal reflectante en uno de los últimos pisos de la torre Canary Wharf, las oficinas londinenses de su empresa Eggnog Enterprises. Sorbiendo una infusión de hierbas, observaba los primeros rayos del sol del amanecer que iluminaban el horizonte por el este. Después de una ducha, con el cabello recogido y ataviado con un traje gris de 3 piezas hecho a medida, apenas quedaba rastro del vagabundo mugriento que había llegado a la cabina de seguridad del aparcamiento hacía menos de una hora. El mago había tomado todas las precauciones para evitar las cámaras de seguridad y un hechizo hipnotizador bastante sencillo había desviado la atención del guardia sobre los cuadros blancos y negros del crucigrama del periódico. Aunque hubiera querido, aquel hombre no hubiera sido capaz de apartar la vista del crucigrama. Sin separarse ni un momento de las sombras del aparcamiento, Dee se dirigió lentamente hacia el ascensor privado y utilizó su código de seguridad personal, 13071527, para subir hasta la suite del ático. Eggnog Enterprises, la compañía que dirigía Dee, ocupaba todo el piso de la torre Canary Wharf, el edificio más alto de Gran Bretaña, ubicado en el corazón del distrito financiero de Londres. Tenía oficinas similares esparcidas por todo el mundo y aunque apenas las visitaba, el mago poseía una suite privada y de lujo en cada una de ellas. En cada oficina, Dee mandaba colocar una caja fuerte que solo se abría con su huella dactilar y un escáner de la retina de Dee. En su interior había ropa, dinero en efectivo en varias divisas, tarjetas de crédito y una colección de pasaportes con nombres diferentes. En el pasado, Dee había estado en situaciones donde apenas llevaba dinero encima y necesitaba cambiarse de ropa, así que juró que eso no le volvería a ocurrir. Fue precisamente mientras se duchaba con agua caliente y se limpiaba la mugre y la suciedad del cuerpo cuando encontró el momento de considerar sus opciones y debía admitir que éstas eran extremadamente limitadas. Podía perseguir al alquimista hasta encontrarle, matarle, arrebatarle las páginas del códex y conseguir a los mellizos. También podía huir de Gran Bretaña con un pasaporte falso y esconderse en un lugar tranquilo y desapercibido y pasar el resto de su vida con miedo, incapaz de utilizar su aura para que ésta no revelara su ubicación, vigilando constantemente si alguien seguía sus pasos y esperando día tras día que uno de los maestros apareciera y posara su mano sobre él. En el momento en que rozara su piel, el hechizo de la inmortalidad se rompería, envejecería y perecería, o quizá prefería mantener sus promesas, devolverle la mortalidad y permitir que sus casi 500 años de vida consumieran su cuerpo físico, para después convertirle en inmortal otra vez, justo en los momentos de vejez extrema. Dee sintió un escalofrío. Sería una muerte en vida. Salió de la ducha, frotó el espejo con la mano para apartar todo el vapor acumulado sobre el cristal y contempló fijamente su reflejo en la superficie. ¿Era su imaginación o tenía nuevas arrugas en la frente y alrededor de los ojos? Había pasado siglos corriendo de un lado a otro, o bien huyendo del peligro, o bien persiguiendo al alquimista y a otros como él. Había merodeado y se había escondido, resguardándose del pavor que le provocaba la oferta inquisidora de sus maestros inmemoriales. El vaho empezaba a desvanecerse,
otorgándole un aspecto al cristal como si éste estuviera llorando. Pero el mago ya no lloraba. La última vez que soltó una lágrima fue cuando su querido hijo, Nicolás, falleció en 1597. No huiría nunca más. El estudio de la magia y la brujería le había enseñado al mago que el mundo estaba lleno de posibilidades, y los años dedicados a la investigación de la alquimia junto a Flamel le había demostrado que nada, ni siquiera la propia materia, era fija e inalterable. Todo podía manipularse. Se había pasado toda la vida entregándose en cuerpo y alma a cambiar el mundo, a mejorar con el regreso de los oscuros inmemoriales. En apariencia, parecía una tarea imposible, como si las cosas siempre fueran en su contra. Sin embargo, a lo largo de los siglos había estado a punto de cumplir su objetivo y ahora los inmemoriales estaban preparados para regresar a la Tierra. La situación en la que se encontraba era desesperada y peligrosa, pero podía enmendar su error. La clave para su propia supervivencia era bien sencilla. Tenía que encontrar a Flamel. Se vistió rápidamente, disfrutando de la sensación de sentir la ropa limpia sobre su piel. Se preparó un té y se acercó a la ventana para contemplar la ciudad que él controlaba. Ante la ventana, ante las luces de la ciudad, Dee se percató de la inmensidad de la tarea que se le había presentado. No tenía la menor idea de dónde había llevado al alquimista a los niños. Tenía agentes, tanto humanos como no humanos, por todo Londres. Seres de la última generación y mercenarios inmortales vigilaban las calles. Todos contaban con las descripciones precisas del alquimista y los niños. Y en breve también añadiría a la lista de las descripciones de Palamedes y el bardo. Doblaría, no, triplicaría la recompensa. Era cuestión de tiempo que alguien descubriera el grupo. Pero no tenía tiempo. El teléfono móvil de Dee empezó a vibrar en el bolsillo interior de su chaqueta e instantes después sonó la banda sonora de la teleserie Expedientes X. Gesticuló haciendo una mueca. De repente aquello ya no le parecía tan divertido. Colocó la taza de té sobre la mesa, buscó el teléfono en el bolsillo interior y lo mantuvo dentro de su puño durante un momento antes de mirar la pantalla. Era el número extraordinariamente largo y cambiante que estaba esperando. Le sorprendió el hecho de que hubieran tardado tanto en dar con él. Quizás estaban desesperados en la entrega de un informe. Mantuvo el dedo sostenido sobre el botón verde, el correspondiente para contestar la llamada, pero sabía que en el instante en que lo pulsara, los inmemoriales sabrían su ubicación exacta. Dudaba de que pudiera vivir lo suficiente para acabar la taza de té. El doctor John Dee volvió a introducir el teléfono en su bolsillo, que seguía vibrando, y tomó la taza de té. Después cogió el teléfono y marcó un número que se sabía de memoria. Su llamada fue atendida al primer tono. Necesito un favor. Nicolás Maquiavelo se levantó bruscamente de la silla. «Favore», dijo sin darse cuenta de que estaba hablando en italiano. «Un favor», dijo Dee en el mismo idioma. «No me cabe la menor duda de que ya te han llegado las noticias sobre la pequeña dificultad en que me he encontrado». «Estoy viendo las noticias. Hablan sobre lo de un incendio en Londres», comentó Nicolás a Dee, de forma cautelosa, pues sabía que todo lo que decía podía estar siendo grabado. «Imagino que tienes algo que ver». Flamel y los demás huyeron en un coche, continuó Dee. «Necesito mantenerles en Londres». «Entonces, ¿sigues persiguiéndoles?», preguntó Maquiavelo. «Hasta mi muerte», respondió tajadamente el mago. «¿Qué podría llegar antes de lo que deseo? Pero prometí a mis maestros que cumpliría con mi deber, y tú
entiendes esa palabra, Maquiavelo, ¿o me equivoco? El italiano asintió con la cabeza. Sí, respondió mientras volvía a sentarse en la silla. ¿Qué quieres que haga por ti? Preguntó mientras miraba el reloj. Eran las 5:45 de la madrugada en París. Ten en cuenta que un vuelo a San Francisco en unas pocas horas. Necesito que hagas una llamada telefónica. Eso es todo. Maquiavelo permaneció en silencio. No estaba dispuesto a comprometerse tan fácilmente. Sabía que esa conversación podía ser realmente peligrosa. Su maestro y el mago eran opuestos, pero ambos deseaban lo mismo, el regreso de los oscuros inmemoriales a esta tierra. Y Maquiavelo debía adoptar una postura que dejara entrever su apoyo de todas las formas posibles. Una vez los oscuros inmemoriales volvieran a este planeta, se produciría una lucha encarnizada por alcanzar el control del globo. Naturalmente, él esperaba que su maestro, junto con sus seguidores, triunfaran ante tal hazaña, pero en el caso de que los maestros de Dee se hicieran con el control, le resultaría muy útil tener al mago como aliado. Maquiavelo sonrió y se frotó las manos. Sus maquinaciones le recordaron aquella vieja época feliz de los Borgia. Como director del servicio secreto francés, continuó Dee, debes de tener contactos con tus homólogos británicos. Por supuesto, empezó mientras decía que sí con la cabeza. De repente supo lo que el mago estaba a punto de proponerle. Déjame que te contacte con ellos. Les informaré de que los terroristas que atacaron París están ahora en Londres. No me cabe la menor duda de que las autoridades británicas se trasladarán en cuestión de segundos a todos los aeropuertos y estaciones de tren para sellarlas. También necesitamos controles por tierra y mar. Eso también será posible, rió Maquiavelo. Haré esas llamadas ahora mismo. Dee tosió. Estoy en deuda contigo. Lo sé, respondió Maquiavelo con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces, déjame que te pida un último favor, añadió Dee. ¿Podrías retrasar un momento de informar a nuestros inmemoriales sobre mi ubicación? Dame este último día para encontrar al alquimista. Maquiavelo vaciló, después anunció. No se lo diré a tu inmemorial, dijo, y sabes que soy un hombre de palabra. Lo sé. Tienes un último día, empezó el italiano, pero Dee ya había colgado el teléfono. Nicolás se recostó en el respaldo de su silla y tamborileó con el teléfono móvil en los labios. Empezó a marcar un número. Había prometido al mago que no informaría a su maestro, pero sin lugar a dudas a su propio maestro le encantaría conocer esa información. En Londres, unos rayos anaranjados y rosados cruzaron unas nubes negruzcas y púrpuras que se distinguían en el horizonte. El mago observó el cielo, intentando diferenciar cada matiz de color, observándolos intensamente mientras el té se le enfriaba. Sabía que si no encontraba al alquimista y a los mellizos, este sería el último amanecer que vería. La gran aventura sigue avanzando, tan extraordinaria como peculiar. Entregas tras entregas nos acercan a su final. Fifi la Cuentacuentos agradece de corazón a todos aquellos que con PayPal realizan su donación y colaboran en difundir esta sana tradición.